Es un verdadero gusto para mí estar de nuevo con ustedes en este ejercicio de comunicación, en este esfuerzo por trabajar en un país diferente, transformar nuestra comunicación, transformar nuestra relación, hacer de la interculturalidad más allá de un sueño una realidad, escucharnos en este espacio público, como hemos llamado a este proyecto que el organismo NALEV, la Academia de Lenguas Mayas, a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, está realizando. En esta oportunidad y con ese propósito de hacer interculturalidad, de conocernos como pueblos indígenas, como pueblos originarios, en un país en el cual hay que combatir el racismo y la discriminación, en un mundo en el que necesitamos entendernos, oírnos, saber quién es el otro para apreciarnos y desarrollarnos. Vamos a tener una comunicación que me enorgullece, me satisface profundamente, Alfredo. Muchas gracias. Tenemos acá con nosotros al doctor Alfredo Esfeir Younis, que es el fundador y el que dirige intelectual y espiritualmente el Instituto Zambolín para la Transformación Humana. Dice mucho. Sí, claro. Invoca muchas cosas ese nombre, y realmente mi admiración porque ha hecho una vida muy intensa. He conocido y he visto algo de su recorrido y salir del mundo del Banco Mundial, de Harvard, de Wisconsin, de las universidades norteamericanas que marcan mucho en este momento las tendencias que están sucediendo en el mundo, y pasar a esa reflexión interior, a ese encuentro con los pueblos indígenas. Se dice fácil, pero realmente bienvenido, doctor. ¿Y quién es Alfredo Esfeir Younis, más allá de lo que mi corazón dice que es? Muchas gracias, un saludo especial a todos los televidentes de su programa. Una televisión fundamental porque representa un ejemplo en Latinoamérica para que todos nos podamos expresar. Porque la televisión no debe ser solo un instrumento de poder, sino que tiene que tener la comunicación externa y la comunicación interna. Y creo que ustedes lo han logrado, y para mí es un orgullo y un placer, y con mucha humildad estoy en este canal. ¿Quién soy? Soy un caminante que ando por el mundo tratando de aprender y tratando de compartir una experiencia ya de muchos años de vida y posiblemente muchas vidas. Y creo que estoy en el momento en el cual podría compartir algunas cosas que posiblemente podrían enriquecer a sus televidentes. Muchísimas gracias. He visto y he sabido de colegas y hermanos mayas, hombres y mujeres, que se han encontrado con esa reflexión suya y esa vida en la cual de ese conocimiento de la modernidad, de la posmodernidad, de la tecnología hacia los saberes y conocimientos ancestrales de la espiritualidad maya, y por lo tanto tiene también un papel fundamental en esa espiritualidad de los pueblos indígenas, y ha habido un reconocimiento también de los mismos hacia esa trayectoria de vida. ¿Nos puede contar un poco más alrededor de eso? Yo pienso que en la vida hay distintas formas de contestarse las preguntas. Y yo antes me contestaba las preguntas a través de lo que me enseñó la educación, ¿no? Mirar hacia afuera, mirar el mundo material. Contarlo, cuantificarlo. Y sin embargo me di cuenta que eso sí representa una fuente de información, pero está muy incompleta. Por lo tanto empecé a buscar caminos en los cuales uno podría encontrar otro tipo de respuesta, y naturalmente la más importante es la experiencia interior. Y en ese camino pienso yo de que los pueblos originarios, como los pueblos mayas, nos han dado una forma de pensar, nos han dado una visión de la vida, nos han dado un lenguaje que acompaña esa vida, y nos han dado una cantidad de elementos de comportamiento y acción que necesitan, más que consumir, más que producir, más que ganar dinero, tener un entendimiento de la vida extraordinariamente diferente. Y me encontré que profesionalmente, ya que soy economista ambiental, ahí uno se encontraba con un vértice que me enriqueció a mí muchísimo la cultura maya, que es el vértice del ser humano, el medio ambiente, la espiritualidad
y todo lo que envuelve, ¿no es cierto?, el camino de la transformación. Y pienso yo que he tenido la oportunidad, es un privilegio realmente durante mi vida, haber estado muchos años ya con el pueblo maya, como también como en mi pueblo mapuche, como los coquis en Colombia, en fin, muchos pueblos originarios, y ser un verdadero en esta vida, ser un servidor de estos pueblos, para poder lograr, ¿no es cierto?, de que la unión espíritu-materia logre ese equilibrio y que no solo estemos buscando sociedades que son materialmente ricas y espiritualmente pobres. Y creo que eso es algo fundamental. Lo segundo que creo yo que es importante en mi vida ha sido el reconocer de que todo futuro necesita un origen. No existe futuro si no conocemos la alquimia del origen. Podemos tener una idea de lo que queremos como destino, pero si no estamos unidos a este origen es muy difícil, ¿me entiende?, que lleguemos al buen destino. Y pienso que los pueblos originarios, el mismo nombre, originario, ¿no es cierto?, significa que son el origen de esta tierra, como los seres humanos originarios de esta tierra, quienes tuvieron un contrato, quienes tuvieron una aceptación de ciertas reglas del juego cuando se nos entregó la tierra, que se han perdido y que quedan en ustedes, que todavía ustedes la poseen. Y esa vuelta hacia la comunicación de origen es lo fundamental en este momento en la historia de la humanidad. Nosotros no podemos seguir presentándole a la humanidad destinos que no tienen comunicación de origen. Yo puedo seguir diciéndole a la humanidad consuma más. Yo le puedo decir a la humanidad sea más rico materialmente, pero eso no lleva a nada. Es imposible encontrar la paz interior en el supermercado. Es imposible encontrar el corazón amante en el supermercado, en el consumo y en el dinero. Por lo tanto, creo que la llave de este momento es esa transformación tanto material y espiritual, y creo que los pueblos mayas ofrecen una de las grandes llaves de la comunicación de origen para llegar a un nuevo destino. Y ha habido el hombre, la mujer, el humano, tiene momentos que son los cruces de caminos. Los momentos en los cuales uno trae ritmos, trae calidades, capacidades y se encuentra con disyuntivas. ¿Cuál fue su disyuntiva fundamental? Mi disyuntiva fundamental es que yo tenía que decidir o el camino de la felicidad interior o el camino de la materialidad exterior. Y uno generalmente lo va encontrando a través de los problemas. Yo creo que la mayoría de nosotros se pega contra la pared varias veces hasta que un día dice, mira, no me quiero pegar más contra la pared. Hay otro camino. Hay otro camino, en términos de la familia, en términos del amor, en términos de mi propia profesión, una profesión de economista extraordinariamente materialista, ¿no es cierto? Pero en lo fundamental, lograr esa unión de lo que yo hago con lo que yo creo que soy o quiero ser. Y yo creo que ahí está la clave, que yo no soy solamente un ser humano de acción, sino que tengo que tener una identidad propia, y fue en ese momento que yo entré en la crisis, ¿cuál es mi identidad y qué estoy ofreciendo? Porque quien no tiene identidad como pueblo, quien no tiene identidad como persona, es muy difícil que logre comunicarse con otro, porque la idea de la comunicación no es que yo me transforme en ustedes, no, yo estoy en su espacio, pero con mi propia identidad, y es la fuerza, la inteligencia y la sabiduría de su identidad, con la mía, la que logra el nuevo conocimiento. Por lo tanto, yo no tengo por qué ser otra persona, y tampoco los otros tienen que ser Alfredo, todos tenemos que ser lo que somos, y esa fue la crisis que me empujó a encontrar nuevos caminos. Pero ya hace muchos años atrás, muchos años. Una experiencia de vida profesional muy exitosa que igualmente puede causar y me causa una admiración importante, el hecho de haber trabajado y llegar a una dirección en el Banco Mundial, en Nueva York, en Ginebra, el haber participado del funcionamiento también de definiciones en Naciones Unidas, tanto igualmente en Ginebra como en Nueva York. Eso trae una visión también del mundo, desde los sistemas que los poderes estatales, que los sistemas del capital generan, y luego volver la mirada a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la lección principal de esos dos mundos al encontrarse en una persona, en la persona de Alfredo, en la persona que tiene esa capacidad de tener la cintura jugando en ambos lados? Y como estamos en este primer bloque de diálogo hablando de su experiencia, de su vida, de quién es, ¿cuál es la principal lección de ese juego de cintura
que es fundamental, porque para algunos es el puente. Correcto. Sí, yo creo que la palabra puente es la clave de su pregunta, en el sentido de que nosotros tenemos que ser seres humanos integradores. Nosotros somos parte de una matriz. Yo no funciono solo. Ya me di cuenta de que el yo no me lleva a ninguna parte. Es el nosotros el que nos lleva a una parte. Pero para trabajar en el nosotros tenemos que conocer un lado y el otro. No se trata de rechazar un lado para ir al otro. Yo no puedo rechazar la materialidad para irme a la espiritualidad, ni puedo rechazar la espiritualidad para irme a la materialidad. Y esa es la dualidad que yo he logrado profesionalmente en mi vida unir. ¿Cuál es la conclusión? Como usted dice, es muy simple. No hay nada que no tenga espíritu. Y mis maestros mayas, ¿me entiende? Entre ellos el abuelo Fermín Gómez me ha enseñado a mí que nunca me meta en nada que no tenga espíritu. Por lo tanto, yo aprendí que todas las profesiones tienen una semilla espiritual y que hoy día en esta era, los que no han autorrealizado esa semilla espiritual no deberían tener autoridad para ejercerla. Por ejemplo, la medicina, la semilla espiritual de la medicina es la autorrealización de la vida. La semilla espiritual de la arquitectura es la autorrealización del espacio. Aquí hay un espacio modificado y tenemos que preguntarnos por qué se modificó así el espacio. ¿Y por qué no de otra manera? De otra manera, ¿por qué estos colores y no otros colores? Yo me imagino que aquí hay una filosofía, hay un fundamento por el cual hacemos las cosas. ¿Por qué las salas de conferencias son cuadradas y no redondas? El ingeniero tiene que autorrealizar el tiempo, el abogado tiene que autorrealizar la justicia, el economista tiene que autorrealizar la confianza colectiva. Entonces, quienes no entienden que su de negocio, de gobernante, de médicos, todos, de dueña de casa, de empleada, de campesino, el agrónomo y el campesino tienen que autorrealizar la ley natural. O sea, si uno va contra la ley natural, es imposible hacer agronomía. Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Con todas las semillas y precisamente vamos a hablar de ese mundo de hoy, pero vamos a aprender a ver el mundo a través de los ojos del doctor Alfredo Esfer Younis. Y vamos a regresar después de estos mensajes.